camarada Eduardo Galeano, que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, que por lo que fue y contra lo que fue anuncia lo que será. Y esto es lo que pretenden Fernando y Yesenia con su programa Historias Revolucionarias, transmitido todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por tu radio comunitaria Sanareña 101.9 FM. Historias Revolucionarias es un programa que plantea la necesidad de comprometernos más con nuestra historia, con nuestra memoria, con la reivindicación de los revolucionarios y las revolucionarias que sentaron las bases para la construcción de la patria buena. No dejes de escuchar este programa que te llevará de la mano de Fernando y Yesenia por historias construidas por anónimos y anónimas que jamás saldrán en programas de televisión o en grandes reportajes de prensa. Esos hombres y mujeres que con su vida ofrendaron el sueño de un mundo mejor. No olvides, todos los sábados de 10 a 12 del mediodía, Historias Revolucionarias, por Sanareña 101.9 FM, la radio del pueblo. Programa en donde rememoraremos a aquellos hombres y mujeres anónimos que la historia no quiere recordar. Dicen que es un viejo agricultor fantasma que murió en el cuerpo pero no en el alma. Estás en sintonía con Historias Revolucionarias con Fernando y Yesenia por Sanareña 101.9 FM. Sabía que volverías, así de que hayas vuelto, siguiendo este camino que siempre conduce a la izquierda. Por montañas y praderas avanza la división. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Al asalto Compañeros, compatriotas, camaradas, amigos, simpatizantes, conversos, conexos, afines y similares, tengan todas y todos muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa Historias Revolucionarias. Queremos pedir disculpas porque no hemos podido salir con la periodicidad que tenemos que salir. Algunos problemitas nos han impedido salir, pero aquí estamos, pues, perseverando y haciendo el trabajo que necesita la revolución. Eh, Crear memoria histórica, rescatar la memoria histórica del pueblo, uno, para que la gente no olvide, y dos, para que la gente, algunos que están disociados, que se les olvidan las cosas, que están pensando que el color del caballo de Simón Bolívar es azul o es verde. Entonces aquí estamos pues para rememorar eso. Pedimos disculpas y bueno, aquí tenemos a Yesenia que los va a saludar también. Buenos días, tengan todos queridos oyentes. Hoy 21 de febrero, aquí desde Loma Curigua, en la población de Sanare, en su emisora Sanareña 101.9, las FM, la Sanareña, bajo la dirección del Poder Popular. Tengan todos muy buenos días. Nuestros números de contacto, si desea participar, son el 0412 774 2960, 0426 3044 897, y si desea llamar a la emisora, tenemos en los controles al amigo Jorge, y el número de la emisora es 0253 44 90 559. Tengan todos muy buenos días. Bueno, el clima muy agradable aquí en Lomas Curigua, ¿no? Un clima típico de la montaña, bastante frío, muy sabroso, muy agradable. Hay muchas cosas que conversar hoy. Febrero
históricamente en Venezuela ha sido un mes de acontecimientos buenos y acontecimientos malos, ¿no? Y hoy vamos a hablar mucho sobre esas cosas. Pero el tema central hoy será hablar de un gran revolucionario, un hombre que entregó su vida por la vida, ofrendó su vida por la vida. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Américo Silva, un gran revolucionario. Incluso Bandera Roja, cuando Bandera Roja era de izquierda, un partido en el cual milité 22 años y la negra militó 20 años, era un partido de izquierda, un partido revolucionario. Hoy está pues al lado de, 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 de los sectores más rancios, podridos y recalcitrantes de la burguesía. Y lamentablemente en estos días incluso Gabriel Puerta dio unas declaraciones, una entrevista que le hicieron en Globovisión y realmente, a pesar de que con Gabriel he tenido una gran amistad, pues, de muchos años, pero me dio pena ajena, en serio. Eh, Me dolió bastante que una persona que llegó a ser el secretario general, o sigue siendo el secretario general de Bandera Roja y fue militante revolucionario que llevó trancazos, porque Gabriel llevó trancazos de la burguesía. Gabriel cuando caía preso lo molían a palos, pues, y que hoy esté al lado de quienes ayer dijeron vamos a matarlo. Oye, me dio pena ajena. Entonces el tema central hoy va a ser de un ejemplar, un revolucionario ejemplar. Y ese revolucionario es nada más y nada menos que Américo Silva. Incluso Bandera Roja, su frente armado, su frente guerrillero, se llamó FAS, Frente Américo Silva, que tuvo mucha gloria, pues un frente que tuvo mucha gloria en el pasado, en el momento en que hacíamos la lucha armada y tuvo victorias incluso. Yo recuerdo que antes de Cantaura, Bandera Roja se dio el lujo de apresar a 2 discípulos, los tenían allá y retrataditos, yo recuerdo, con la bandera del FAS atrás y dos camaradas enfusilados, como decíamos nosotros, escoltando a estos señores de la DC. Eran tiempos de gloria, tiempos indudablemente de gloria. Y hoy vamos a hablar sobre ese gran hombre, Américo Silva. ¿Qué tienes por ahí, Yesenia, de Américo, que hemos Bueno, recopilado, a lo que sabemos nosotros, más lo que hemos recopilado a través de lo que se llama la producción de programas? Pues, mi productora estrella, Yesenia. Américo Silva nació un 16 de marzo de 1933 en Campo Alegre, Río Chiquito, una aldea rural cercana a Aragua de Maturín del estado Monaga. Era hijo de Alberto Tirado, descendiente de Canarios, y Marcolina Silva, descendiente de Corzo. Recordemos que Corzo le llamamos a todos aquellos que nacen en la isla de Córcega. Era el segundo de 6 hermanos. Queda huérfano de padre al tener apenas 12 años de edad. Su madre, como toda mujer en nuestro país, asume con coraje y dignidad echar adelante a la familia en medio de la extrema miseria de aquellos pueblos del oriente del país. A la muerte del padre de Américo, a la familia solamente les quedó una casa grande y la mamá se dedica a hacer empanadas que salen a vender a las calles, Américo y su hermano. Y en la noche era costurera. Así pues va pasando el tiempo de la infancia de Américo Silva, el cual no le queda alternativa que abandonar sus estudios apenas en 6º grado y se dedica a trabajar junto a su hermano mayor. Sí, Jessy, tú has mencionado algo ahí que no es una interrupción que le hago a Jessy, no, nosotros nos ponemos de acuerdo porque las cosas que hacemos las analizamos, pues. Y Venezuela se ha caracterizado por eso. Este, la mujer venezolana ha sido corajuda y cuando, bueno, el marido, muchos maridos irresponsables, pues dejan a la mujer embarazada y con hijos, muchas, pero muchas mujeres venezolanas, bueno, son las que toman la batuta Se del hogar, ¿verdad? convierten en padre y madre, Se sacan convierten adelante a en su padre y madre. familia. Esa es una característica que se da mucho en el país, pues, y bueno, ¿qué madre no ha lavado y planchado, verdad? Ajá,
o ha ayudado a criar y muchachos ajenos cuando los cuida, se los cuida a la vecina para que la vecina pueda salir a trabajar. Eso se ve mucho. Sí, en fíjate, en nuestro Vietnam país. se veía a la madre, hay una canción incluso de Ali que habla de la mujer, y dice, con un niño en la mano y en el otro un fusil, la mujer de Vietnam labra su porvenir. Bueno, la mujer venezolana ha labrado el porvenir de sus hijos, ha labrado el porvenir de la patria. O sea, la mujer venezolana tiene un pedestal y la mayoría de los que han sido grandes revolucionarios, ¿verdad? Han tenido esa característica, ¿no? Pequeños quedaron, el papá se les murió la mamá, se hizo cargo la hermana, o tuvieron sus hermanas que ser padre y madre de ellos, o la mamá sin esposo, sin marido. Por diferentes razones, unos por enfermedad, por miseria, por abandono de padres irresponsables y otros por la misma represión del Estado. Que había familia donde el padre era asesinado por los cuerpos represivos de la cuarta y asumía la madre sola el rol de padre y madre y sacar a esos hijos adelante. También hablamos de eso cuando hablamos del viejo Ruperto, ¿te acuerdas? Que quedaron pequeños, pues prácticamente solos y se formaron solos y se convirtieron en grandes revolucionarios. Por eso es que yo digo que No fue solo, está el caso de Fabricio Ojeda. lo que decía Lenin, ¿no? Que también se aprende a través de la propia más experiencia y esos pasajes de la vida tan duros, pues, bueno, aquí Américo, pues, una vida muy dura, pues, y, y esa vida dura lo condujo a ser un revolucionario, aunque no quito tampoco los méritos de alguien que haya sido un pequeño burgués y sea revolucionario, pues eso también es meritorio, pero generalmente estos grandes hombres, grandes revolucionarios, Que pues, sufren en carne propia, la propia, miseria, la humillación, el abandono de un Estado corrupto, forajido y con mucha represión, muchas veces no encuentran otra vía. bueno, fíjate que hay algo que nació en una aldea rural. Oye, no nació en el este, pues nació en una aldea rural, Américo Silva, allá en el estado Monaga, oriental. Y entonces se ha dado esa cara. Vamos a seguir, a ver qué otra cosa buena, Bueno, Américo en su deambular trabaja como vendedor, vende empanadas, es bodeguero, es caletero en los mercados. Y siendo aún menor de edad, trabaja como bedel en un comedor escolar. Recordemos nosotros que aquí los comedores escolares eran del patronato escolar, pertenecían aquellos años al Ministerio de Salud. Teniendo apenas 15 años, trabajó en un comedor haciéndolo como bedel. En aquellos años se le decía el nombre bedel. Ahorita son obreros eran los patronatos educacionales, escolares. eran patronatos escolares, que después pasó a ser el Instituto Nacional de Del Nutrición. cual orgullosamente somos Bueno, y el instituto trabajadores, ¿no? y el instituto no le ha hecho ningún homenaje, no, nada. Américo Silva, que fue uno de sus primeros trabajadores como aseadores o un comedor Vamos a hacer esa propuesta. en un pueblito de Aragua de Maturín. Y su hermano mayor, siendo también menor de edad, era un obrero explotado de las empresas transnacionales petroleras. Él fue obrero petrolero, siendo apenas un muchacho de 17 años. Cuando las empresas petroleras en una época explotaban hasta la saciedad y con los más bárbaros métodos de explotación del hombre por el hombre a los trabajadores petroleros, no como ahora, pues que ahora el trabajador petrolero, oye, Pero tiene más reivindicaciones, pero sigue siendo sigue siendo explotado. Y los dólares los disfrutan nada más y nada menos que los ricachones de este país. Sí, sigue siendo la burguesía nativa. No, monopolista pro imperialista. Y nativa, porque son de aquí, que es lo peor. No, de nativo no tienen nada. No, nativas porque nacieron aquí. Bueno, así va transcurriendo la unidad familiar. Pero esa unidad familiar se consolida, pero bajo el liderazgo natural de Américo Silva. Bueno, sí, desde pequeño tuvo ese espíritu de liderizar la necesidad misma. Pues. Américo, un gran hombre, un gran líder, un auténtico combatiente guerrillero. Porque en Venezuela hay que reivindicar a quienes estuvieron en la lucha guerrillera. Miren, no es fácil ser guerrillero. Hay que estar ganado para ser guerrillero. Realmente hay que estar ganado para eso.
El que ha tenido la vida guerrillera sabe que hoy está vivo y mañana puede estar muerto. Y en aquella época, en aquella oportunidad, y en este programa más, aquí de ahí mismo vamos a hablar más adelante sobre lo que eran las fuerzas. Bueno, nosotros sabemos ya que eran las Fuerzas Armadas en aquel momento, ¿no? Y hay ciertos rasgos de diferencia porque vamos a hablar también del golpe, ¿no? Que se está, que están aupando pues los sectores de la derecha proimperialista en aquel país. Bueno, Américo siendo trabajador, va creciendo, va sintiendo en carne propia la necesidad, la miseria, la explotación del hombre por el hombre. Y va involucrándose en cuestiones políticas. Con el triunfo de Acción Democrática en 1958, Américo creyó que había llegado la oportunidad de luchar a favor de los pobres. Se tomó en serio las promesas de los ADECO y aceptó entonces la responsabilidad de ser delegado del Instituto Agrario Nacional, recordemos lo que era el IAN, en el estado Monaga. Donde muchos decían, bien, y se llevan los reales. Sí. Acompañó como delegado en Monaga del IAN, acompañó a los campesinos a su reclamo y llegó hasta expropiar las tierras y a repartirlas a los campesinos. Y se las expropiaba a los latifundistas adecos a espalda del partido. Así terminó montando campamentos de jóvenes para la penetración política del campo, que era muy necesaria. Pero este comportamiento lo llevó a su primera prisión. Los adecos fueron los primeros que metieron preso. Y era miembro de la Juventud de Acción Democrática. Sí, era delegado del IAN. Era delegado del IAN. Claro, recuerden que Acción Democrática venía junto con el Partido Comunista de las luchas contra la dictadura de Pérez Jiménez. Acción Democrática era un partido donde había mucha gente realmente revolucionaria, ¿verdad? Que incluso Betancur en un momento dado los catalogó de los cabeza-calientes. Esos son unos cabeza-calientes, así le decía Betancur. Sí, y ustedes se quiebra Acción Democrática y viene la división. Cuando eso se funda el MIR, que fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. De Izquierda Revolucionaria, que sus colores eran el rojo y negro. Ajá. Que el mismo Rómulo Betancourt dijo que quien se había llevado los jóvenes del partido, ¿verdad? De su glorioso partido, como decía Rómulo Betancourt, ¿no? De Acción Democrática había sido Domingo Rangel. El viejito Rangel. Y lo acusó porque él era un cabeza caliente. Domingo Alberto Rangel. Domingo Alberto Rangel. Y lo acusó de cabeza caliente. Y lo denunció ante el centro del partido como había sido el causante de la división. Y se funda entonces el MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En 1960 se incorpora entonces, abandona la fila de Acción Democrática Américo Silva y se incorpora al MIR. Sí, es que muchos de los líderes de aquella época que fueron revolucionarios. Yo voy a ponerte el caso que nosotros lo conocemos de Gabriel Puerta Ponte. Gabriel Puerta Ponte viene de Acción Democrática, porque incluso el papá era un cuadro de Acción Democrática. Y Gabriel Puerta Ponte llegó a ser secretario general de la Juventud de Acción Democrática en Cumaná. Es más, dicho por él mismo, él incluso una oportunidad les contó eso. Entonces, aunque con el caso, óyeme, Fernando, aunque con el caso de Gabriel uno podría decir, adeco hasta que se muera, ¿no? Sí. Con el caso de Américo no, porque Américo demostró todo lo contrario. Y cayó en combate, que creía en lo que planteaba. Gabriel se nos brincó la talanquera y está en otro frente. Bueno, Bueno, incorporado en el MIR, Américo Silva se incorpora al Frente Guerrillero Ezequiel Zamora. Allí cumplía las funciones de correaje en ese tiempo, fue cuando empezó. Ok, y aclaremos que el Frente Ezequiel Zamora era el que está ubicado en el bachiller. No, sí, estaba ubicado en el bachiller. En el bachiller, y lo dirigía el MIR. Ajá, el MIR, incluso allí estaba también el viejo Ruperto. Incluso por ahí hay una foto del viejo Ruperto que nos enseñó, bueno, con su atuendo de guerrillero, su fusil, pues en el bachiller. Que en el bachiller incluso las hordas de Acción Democrática, los grupos armados que los paramilitares de aquella época que fueron creados por Acción Democrática, fueron muchos de los que contribuyeron a exterminar a las guerrillas por la zona del bachiller.
Incluso mucha gente, me cuentan, gente vieja que estuvo ahí, que de Barlovento se traían gente, porque la zona de Barlovento era muy adeca, igual que la zona de Curiepe, por allá. Dicen que Aristóbulo viene de las filas de Acción También de Acción Democrática, pues era Democrática. una zona muy adeca, pues. Entonces, y creaban grupos armados en la zona de Barlovento, gente armada, y las metían en el Cerro del Bachiller, ¿verdad? Las metían allá para que Sí, combatieran las guerrillas que infiltrados estaban y funcionando en buscaban el que Cerro del se Bachiller. infiltraran a Y que cambio de eran los algo de dinero. paramilitares de aquella época, o sea, Ajá. que decir que eso de los paramilitares no es nada novedoso, pues ya los adecos venían practicando tanto la desaparición forzosa, ¿verdad? Que no fue una exclusividad de los países del Cono Sur, sino que aquí en Venezuela ya se hacía eso como una práctica normal, común y corriente por parte de la Fuerza Armada venezolana. Ya que nombraste al comandante Ruperto, nuestro querido viejo, él junto con Américo Silva subieron al Turimiquiri y allá montaron un campamento que lo llamaron el Campamento La Pulga. Esto fue en mayo de 1962. Era el Campamento La Pulga porque Américo decía que eso era lo que más había. Y como nombre le colocaron Frente Guerrillero Candelario. Luego, un año después, se firma el acta de la conformación de la FAL, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que eso fue el 20 de febrero de 1963, y se le cambia el nombre del frente, ya no era el Frente Guerrillero Candelario, sino que era Antonio José de José Sucre. Sucre. Sí, bueno, la burocracia que nunca Sí, falta, ¿no? sí. La burocracia, mientras las fuerzas y los camaradas, las fuerzas guerrilleras están en el monte comiendo culebra, guacharaca, macure, todo lo que tú consigues por allá, comiendo frutas silvestres, etcétera, pasando frío, bueno, espantándose los zancudos, sufriendo de leishmaniasis, ¿verdad? Los burócratas Sí, de la en una ciudad, oficina. entre ellos Teodoro Pecó, ¿verdad? Que era uno Bueno, de los que pero está aquí fíjate, decía Teodoro Pecó, ¿verdad? Que se tomaba las fotos con en todo el y Parque sus hijos, Botánico en de el jardín allá en botánico Caracas. de la UCB, ¿verdad? Bueno, Entonces la burocracia le cambia el nombre, no hay que ponerles este nombre, pero los que fundaron el frente, los que subieron allá, es más, el viejo Ruperto tiene ese gran elemento histórico en su vida, Ruperto, Jacinto Jiménez. que fue el que subió a Él llevó a Américo Américo a Silva, ese frente, sí, sí, a sí, sí, esa, a subir al Turimiquire esa gran y virtud. junto con un grupo de estudiantes. Ujú. Ellos se quejaban de las pulgas y Y por eso fue obreros, que, porque el viejo era dirigente sindical, ¿te acuerdas? Y tenía muy buenos contactos en las filas de la clase obrera y por supuesto es la clase obrera la llamada a hacer la revolución socialista. sí, Américo Silva, fíjate que él empezó como correaje en el Ezequiel Zamora. Luego funda junto con el viejo Ruperto el campamento La Pulga, pero Américo luego, durante toda su lucha armada, por esto, por un mundo justo, Américo dirigió las guerrillas urbanas, las rurales, estuvo al frente de voladuras de oleoducto, de operaciones pro fondos financieros, donde se les expropiaba el dinero a bancos y a muchos empresarios, porque la guerrilla había que conseguirle su Había que logística. financiarla. Sí, la logística. Porque aquí la burguesía cree que ellos dicen, no, aquí nosotros tomamos el poder, hablando también de eso, del golpe, que aquí tomamos el poder y no va a pasar nada. Nosotros tenemos experiencia, pues a nosotros no nos van a agarrar sentados en la poseta, como se dice. Y de saber usar un fusil, lo sabemos, que de eso vamos a hablar algunas cosas hoy, sobre algún armamento que está pasando al país que está cerquita y vivo en Colombia, pasa de allá para acá. ¿Qué más Ay, tenemos por ahí? disculpen, quiero hacer una corrección. Bueno, será el Alzheimer o la edad que tengo. Porque yo dije Jacinto Jiménez. No, el Francisco viejo se Jiménez. llama era Francisco Jiménez, el comandante Ruperto. Bueno, la costumbre de No sé decirle si me viejo, viste la expresión que puse yo en la cara cuando lo pero dijiste. debiste haberlo dicho de una No, vez. después te corrijo para que no saliera en el aire. No, Pero no, bueno, eso hay que valga la corregirlo de corrección, una vez. valga la crítica, la aceptamos y la corregimos. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Américo Silva, en marzo de 1963, se casa con Argelia Velázquez en Aragua de Maturín y logra, en medio de la lucha y sus tiempos libres, logra tener 3 hijos.
¿Cómo se llamaron los tres hijos? Uno de ellos se llama Ítalo, Ítalo, a los otros dos en verdad, no los conozco, pero Ítalo sí, incluso Ítalo lamentablemente estuvo involucrado en el accidente de Ali. Hay muchos que tienen una concepción errónea sobre eso. Más adelante vamos a hablar sobre eso, vamos a comentar algo sobre eso, porque tenemos que hablar de Ali también. Pero Ítalo, uno de los hijos de Américo, los otros dos hijos, no recuerdo los nombres, no los conozco, Ítalo sí, pero estás leyendo el mensaje, Yesenia. no sigue hablando, te No, estoy porque no oyendo. tengo el cuaderno para leer y no veo bien. No, hablaba de los hijos de Américo Silva. Américo tuvo tres hijos. En verdad, el único nombre del que puedo mencionar es a Ítalo y eso. Mao, había uno de nombre Mao, el otro Ítalo, el otro no lo recuerdo. ¿Qué No te será voy que a uno de quedar a los hijos mentir. los delata poniéndole nombres Sí, revolucionarios? igual como los hijos nuestros. Lilich, Lilia, Lilich, Grecia Livia, Sadí, Abdel. Abdel. Bueno, entonces continuamos. En 1966, en ese año, Américo Silva es abandonado a su suerte junto con todos los camaradas del frente por el MIR. No le queda alternativa para buscar apoyo, termina viajando a Cuba y regresa en el año de 1967 en el desembarco de Machurucuto, incorporándose luego nuevamente al frente. En 1969 se decidía el futuro del movimiento revolucionario aquí en Venezuela. Se agudizaron las contradicciones internas. Los reaccionarios y reformistas asumen posiciones de acuerdo a sus intereses. No, muy distinto a lo que muchas veces sigue pasando. Bueno, todo para La historia es justificar, cíclica, Jessy, lo dijo Lenin. sí, todo para justificar la traición. Los intelectuales descalifican a quienes los adversan, acusándolos de incultos políticos. Y surgió aquella, no sé si tú lo recuerdas, Fernando, la llamada guerra de documentos, donde los intelectuales del MIR, en vez de preocuparse por delinear una justa línea de lucha revolucionaria que uniera las fuerzas existentes, se limitaban a hacer gala de un inútil intelectualismo. En esa ocasión, y víctima de la canalla, Américo desde el frente, Antonio José de Sucre, respondió en una carta a la militancia, que por allí la tenemos, no sé si la podemos buscar. Américo defendía hasta el final lo que consideraba justo, y para él lo justo era lograr el triunfo, todo para el pueblo, no la consecución de laureles personales y posiciones de mando y fama que algunos anhelaban desde cafetines o escritorios académicos. En la Universidad Central, ¿no? En la Universidad Central con una cajita de fósforo en la mano, volteándola para arriba y para abajo, bueno, se hacía la revolución mundial, incluso. Y eso realmente ocurría, pues. Y se hicieron algunos intentos en aquella época. Se hicieron algunos intentos. Uno de esos intentos fue aquí en el Frente de Simón Bolívar, en donde estaba unificado el Partido Comunista y el MIR. Incluso muchos militantes del Partido Comunista estaban en el Frente de Simón Bolívar, incorporados con militantes del Partido Comunista. Es decir, fue un ensayo, una de esas unidades que se dio, pero que comenzaron esos conflictos. Pues bueno, yo soy más revolucionario que tú, yo soy más puro No, que y tú no muchos, tienes autoridad moral porque tú estás sentadito allá detrás de un escritorio con aire acondicionado en Caracas, ¿verdad? Comenzaron a darse ese tipo de contradicciones que no han cambiado nada, que no han cambiado nada en relación incluso al mismo proceso revolucionario que hoy estamos viviendo, que es una auténtica realidad. Y que los procesos revolucionarios, cuando esas contradicciones se agudizan, ¿verdad? Desaparecen, se lo comen, destruyen los procesos revolucionarios. Y en aquella oportunidad eso fue un factor de, bueno, gente por fama, pues incluso gente que dinero que era para las guerrillas se lo cogieron, se lo robaron. sí, porque es que los reaccionarios, los revisionistas, se ubican de acuerdo a los intereses de su clase y cocinan posiciones de entrega y conciliación y así justifican traiciones. Uno de los grandes problemas que arrastró incluso el mismo Lenin,
Y en la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo hay fases donde él habla, bueno, los problemas del partido, incluso en una oportunidad que abrimos el partido en paz, diciendo Y que no se el partido metió de todo. arribistas y oportunistas. Bueno, aquí está la carta. Y la voy a leer Bueno, léela, que es textualmente. interesante las cosas que dice Américo Silva ahí. Y mucha gente, muy poco se habla de Américo Silva, pero Américo Silva fue uno de los grandes revolucionarios que tuvo el país. Y como los grandes revolucionarios les ha ocurrido, pues, bueno, ofrendó su vida por la vida, porque en este programa vamos a reivindicar a esos grandes revolucionarios que la historia, muchas veces, la historia no olvida, olvidan los hombres y tenemos que rescatar nuestra memoria histórica. Y más en estos momentos tan difíciles que está atravesando este proceso revolucionario, hay que decirle a muchos camaradas que están ejerciendo cargo del poder y que lamentablemente no lo están haciendo bien porque o no están preparados ideológicamente o se hacen los tontos. Una de dos. O De les que aquí llora. hubo hombres valiosísimos, hombres y mujeres muy valiosos que entregaron su vida para que él incluso hoy esté ocupando un cargo de esa naturaleza. Bueno, fíjate, esto fue en 1969, cuando aquella que surgió la llamada Guerra de Documentos. Estaba estudiando yo primer año. Entonces, Américo contesta en su carta, la voy a leer textualmente, dice, yo, Américo Silva, ratifico ante el pueblo y ante toda la militancia que no soy un intelectual, que soy un hombre del pueblo, man que le duela a mis enemigos, que no tengo más que algunas ideas generales sobre economía, sobre leyes, sobre el arte, la política, etc. Tengo, modestia al pipote, una experiencia de 9 a 10 años de actividad permanente e ininterrumpida en la lucha revolucionaria venezolana. Sé lo que busco y sé también cómo conseguirlo. Las circunstancias, en su mayoría ajenas a mi voluntad, han ido colocando a un grupo de hombres a la cabeza del movimiento revolucionario. Esto no fue ni ha sido un plan, ha sido el producto de la dinámica de este proceso. Yo estoy consciente de que no estoy a la altura de un dirigente nacional revolucionario, pero las circunstancias me han conducido hasta estas responsabilidades y las he asumido. Aprovecho esta oportunidad para comprometer mi nombre ante toda la militancia y el pueblo y expresar que no he tenido ni tengo interés personal en ser dirigente del MIR. Dejo totalmente claro que renuncié al cargo de dirección que tenía en el MIR y que actualmente solo soy un militante de esa organización. Además, juro que no aceptaré ningún cargo de dirección dentro del MIR. Si se creara o constituyera una nueva organización revolucionaria, juro estar dispuesto a colaborar y a cumplir cualquier otra tarea, por pequeña que sea. Los compañeros que conocen los entretelones de este drama y que me han apoyado y me han propuesto para cargos de dirección en el MIR, saben que no miento y que me perdonen por defraudarlos. Mal puedo pedirle a mis compañeros, enemigos y amigos que plasme en este documento ideas sobre diferentes problemas que están en discusión, con el mismo lenguaje y estilo de otros compañeros. Dejo claro que no estoy dispuesto a entrar en el juego del intercambio de documentos, por cuanto tengo conciencia de que por esta vía no se consiguen los objetivos. La elaboración de una línea justa debe salir de la discusión franca y abierta de los revolucionarios. He sostenido reiteradamente que estoy dispuesto a sostener reuniones con todos los compañeros, gente del FLN, del PRB y con la gente del partido, para ir recogiendo a través del intercambio de ideas en reuniones las conclusiones más sanas para salir adelante y allí en colectivo los compañeros que estén en capacidad de sistematizar por escrito esas ideas que vayan de forma gradual conformando una línea general para el movimiento revolucionario. Esta es mi posición, esta es mi decisión y disposición.
Esta es la causa por la cual no he hecho un documento firmado por mí solo. Sé lo que busco y dije y sé cómo conseguirlos. Américo Silva, desde una montaña de Oriente, 1969. Qué grande, ¿no? Así es. ¿Qué sentido de la crítica y de la autocrítica tiene un verdadero revolucionario, no? Me gustaría escuchar a muchos de los que hoy dicen que va, soy un revolucionario, salen con ese escándalo, tener ese sentido de la crítica y la autocrítica que tiene un verdadero revolucionario que ofrendó su vida por la vida. Oye, qué grande, qué grande. Eso que, y la humildad, sobre todo la humildad con que Américo asume las cosas, ¿no? Sí. Nunca tuvo delirios de grandeza, ni tampoco fue un megalomaníaco como muchos tenemos hoy en el poder, ¿verdad? Es que fíjate. Que vienen de Acción Democrática y vienen de COPEI, ¿verdad? Y se vinieron con las mismas balamañas. Es que aquí no está, aquí, mira, aquí la población no está acostumbrada a que se asumiera responsabilidades. Por eso cuando apareció Chávez y asumió en aquella fecha la responsabilidad que tenía de comandar aquel intento, aquel golpe, que dijo, él por ahora, por eso el pueblo lo siguió. Ahora, interrumpiendo un momentico esto, vamos a leer algunos mensajes. Sí, yo tengo aquí dos mensajes, ¿no? Y me estoy Entonces, auxiliando con la lupa, los voy a leer. entonces aquí nos escribe Leo Manso. Saludos, camaradas. Alegre de volverlos a escuchar y de aprender de ustedes. Saludos, Leo. Okay. ¿Tienes alguno? Sí, sí tengo, pero déjenme ubicarlo, porque como yo tengo aquí, si me vieran ustedes, no me traen escapando, le llamo yo, ¿no? Que es un auxiliar que hice con dos lupas. Bueno, aquí fíjate. Como una broma puesta aquí, ¿no? Pero aquí auxiliándome con la lupa, me disculpa, estoy ubicándolo. Aquí Illich y López, desde Keyboard. Nuestro hijo mayor. Mamá, no se llamó Jacinto, se llamó Francisco. Pues que no corrigió el hijo mayor. Está bien. Ya hicimos la corrección. Está bien, ya hicimos. Bueno, ubico aquí. Ajá, la revista del pueblo, tengo yo aquí. El camarada Maché. ¿Cuál es el apellido que siempre se me olvida? Yo lo conozco como Maché. Maché no es Ismael Tamayo. Ismael Tamayo. Sí, Ismael nos escribe un mensaje que reconforta a uno y dice, saludos camarada, extraordinario programa. La formación ideológica, esa es la principal deficiencia en nuestro pueblo. Gente que piensa así, pero de corazón es lo que necesitamos para hacer perdurar la revolución en el tiempo, es cierto. Tenemos que ser revolucionarios de corazón, ganados realmente para hacer la revolución. Aquello que decía el Che, porque eh, eh, no solamente cuando hablaba de que no podíamos hacer revolución con las viejas herramientas las herramientas melladas del capitalismo. capitalismo, sino que el Che también decía algo así como, se me olvidó, chica. ¿Cuál sería, chico? Se me olvidó, increíble. Ya todo revolucionario lo mueve un gran él decía amor por que a la todo humanidad. revolucionario lo mueven grandes sentimientos de amor hacia la humanidad, ¿no? Eso también lo decía el Y Che. si caigo habrá otro que recoja mi Sí, fusil. pero es eso, mira, nosotros vamos a contar desde el punto de vista personal las cosas, pues nosotros vivimos esa experiencia. Uno nunca medía las consecuencias. No. Cuando incluso teniendo hijos y teniendo los hijos pequeños. A veces te asaltaban esos pensamientos, porque es verdad lo que decía el Che en la carta aquella que decía, y la posibilidad real del hecho. Eso fue ¿A cuando quién el desembarco? avisarle? Porque él decía, y había que avisarle, teníamos contacto para avisarle si alguno caía muerto. Eso fue cuando venían de México para cuando Cuba. venían de México, pero esa es la carta que él escribe, que lee bien, ¿no? Entonces, al decir la posibilidad real del hecho nos tocó a todos, pues. Es decir, tú cuando estás en la lucha, estás ganado para la lucha, tú no mides las consecuencias. Mira, nosotros teníamos los 4 muchachos pequeñitos, eran unos niñitos, incluso hasta uno de meses, pues teníamos. Y nosotros nunca medimos las consecuencias, ni la posibilidad que en algún momento nos podían incluso allanar la casa y llevarse hasta el gato, pues. Cuando uno está ganado para la causa revolucionaria,
uno no está pensando si tiene plata en el bolsillo, uno no está pensando si tiene empleo, uno no está pensando si me van a dar la casa, uno no está pensando de que voy a hablar con fulanito para que me haga la segunda para tal cosa. No, 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 uno solo piensa en hacer la revolución. El revolucionario, la única aspiración, cuando uno está ganado para la causa revolucionaria, la única aspiración que debe tener un revolucionario es la de querer hacer la revolución. Esa es la única aspiración, Y el hacer único la título, revolución, y eso era lo que decía el y Che. el único título, Usted ser es revolucionario. revolucionario. ¿Usted qué es? Bueno, revolucionario. ¿Usted qué es? Soy Sí, obrero, porque henchido de orgullo lo decimos, fuerza motriz de la historia, las bielas que mueven al mundo y vanguardia en la construcción del proceso del socialismo, de la revolución socialista. Es así, pues entonces, Américo, y eso se siente cuando la persona habla, ¿no? Eso se siente cuando la persona actúa, eso se siente hasta en la forma de vestirse un revolucionario. Un revolucionario no ostenta riqueza, un revolucionario que, no, yo soy revolucionario y tengo una camioneta esa que se prende con la huella digital, ¿no? Se prende, sí, es tan moderna que maneja sola, pero Europa no maneja sola, con la huella digital. Cuando un revolucionario está ganado, sabe que tiene que asumir con grandes sacrificios el hecho mismo de ser un es porque revolucionario. hay una cosa que se mantiene, no se está pensando en el beneficio personal, sino en el bienestar colectivo. Ujú. Entonces eso también No, y influye. cuando mejora el colectivo, mejora tu Mejora condición uno porque uno personal, porque está eres dentro del formas parte de ese colectivo. colectivo, pues. Así de sencillo, pues. Si tú consigues un número importante de viviendas para los que no tienen vivienda en un barrio, esa cantidad forman parte del colectivo. Si tú logras conseguir que en un barrio se le meta luz, agua y todos los servicios, mejora tu condición personal porque tú formas parte de ese colectivo, ¿no? Pero lamentablemente, y más adelante vamos a hablar sobre eso, pues sobre cómo muchos utilizan los espacios para ver qué consiguen, para ver cómo da cuánto y para eso, bájate de la mula, no me des por un millón de ay, que aquellos son mejores porque roban y dejan robar. Hay un mensaje por ahí. Sí, de Leo, Leo nos dice, el Che decía también, a riesgo de parecer cursi, Sí, sí, todo revolucionario lo mueven grandes sentimientos de amor, sí, amor por la humanidad. ajá, sí, Ahí sí, sí, termina. sí. Ese es el pensamiento completo Sí. del Che. Ese es el Bueno, pensamiento. la guerra de documentos fue en el año 1969. Bueno, siguen las situaciones, los compromisos, sigue la represión del Estado. Este, llega Rafael Calderas al gobierno y en el año 1972 era una represión bestial que teníamos aquí en el país. Estaba estudiando yo, empezando a estudiar en el 72, terminaba el segundo año, comenzaba el tercer año de bachillerato en 1972, en el 73 cae Allende. ¿Ah? Sí, fíjate que en el año 1972 había un comando, vamos a con nombre y apellido, un comando de asesinos que era llamado el GAN de la Muerte, que era dirigido por Carlos Núñez Tenorio. El vasto Carlos Núñez Tenorio. A los muchachitos que hoy no hacen valer ni siquiera su tarjeta, esa tarjeta inteligente para pagar un pasaje preferencial estudiantil, Y están como la muchacha aquella cuando estábamos en la cola que me dijo que la patria para ella era el era pote el de pote de leche leche porque para tenía un darle niño pequeño. a... En aquellos años a los estudiantes los asesinaban en nuestras calles o iban presos a cualquier cárcel del país porque todas nuestras cárceles tenían una ala para delincuencia común y una ala para delincuentes con juicio militar, como ellos lo llamaban, que eran aquellos muchachos que se enfrentaban al régimen, que aquel tiempo era un régimen, eso sí era un Eso sí era un régimen, régimen. Bueno, ahí fue cuando pasó, ¿te acuerdas lo de la pica? La ¿sí? cárcel de la pica, que desde la garita los compañeros que estaban presos allá los ametrallaron y mataron a uno de los camaradas. Así era el trato, ¿no? No, no como están hoy, ¿no? Sí, y se Con salía a protestar. internet, CNN los Y se entrevista salía a y salen. protestar, era por equipo para los laboratorios del liceo, Claro, por un pasaje estudiantil pasaje preferencial, 62, por un bueno, comedor, para que no paliaran y se llevaran preso a los viejitos que querían una pensión. Ahorita hay muchos beneficios,
cuestiones sociales se ha reivindicado mucho la población y todavía tenemos muchos que dicen que quieren volver, con esos gobiernos, quieren volver al pasado. Recordando entonces los años de 1972, aquí en nuestro país, es asesinado en Caracas Federico Botine Marín. Sí, que era de la gente de Punto Cero, ¿no? Eran Ajá. los hermanos Botín y Marín los exterminaron, pues ellos habían creado, después que se dividió incluso el MIR, creo que el MIR también se divide, y los hermanos Botín y Marín los vinculan con el secuestro de Dao y de Sí. Domínguez, y los ametrallaron, los Sí, asesinaron. fíjate. Entonces los colocaron en el carro, avaliados, y les colocaron una ametralladora en la pierna y Que fue dijeron un que se habían enfrentamiento. un enfrentamiento y Ajá. A Federico Botín lo asesinan en Caracas, lo Botín y Marín, ametrallan. Botín. Botín y Marín, Federico Botín y Marín, junto con José Antonio Álvarez. Eran militantes de movimiento revolucionario punto cero. Los asesinatos era normal en aquellos años por los cuerpos represivos del Estado. Asesinaron también a un ganadero que se habían llevado preso, acusándolo de ser colaborador con las guerrillas en Oriente, que tenía por nombre Belisario Marín. Y lo asesinan porque él se va al Congreso, después que sale libre, y denuncia que a todos los campesinos de esa zona se los llevan presos, los acusan de colaborar con la guerrilla, pero los torturan. A consecuencia de su denuncia en el Congreso, saliendo del Congreso, es asesinado. Sí, hay que recordar que en aquella época, si a ti llegaba el presidente del Comité de Base de Acción Democrática y decía, mira, yo creo que ese señor que vive ahí es comunista, o sea, yo creo que ese señor, y te allanaban la casa y te conseguían un periódico que se llamaba Tribuna Popular, Ajá. enseguida te detenían, te llevaban a los calabozos del CIFA o a los calabozos de la DIGEPOL o te mandaban a un teatro de operaciones y tenías un 99% de salir muerto que de salir vivo. Sí, los que salían libres. Sí, el simple hecho de ser o ser sospechoso o ser familiar de un revolucionario casi implicaba la muerte en aquella época. Sí, recordemos los teatros de operaciones. La ola represiva era tan grande que en 1972, mira, aquí mismo en el municipio Urdaneta, hubo un saldo de 30 campesinos detenidos y fueron torturados en el Teatro de Operaciones 5 de Yumare. Los trasladaron al estado de Yaracuy. En el 70 Eso fue en 1972, junio, julio y agosto de 1972. Para los que dicen que con los adecos se vive mejor. No, y es que es como tú y dices. que ellos eran felices y no lo sabían, Naguará. Y es como tú dices, que no perdonaban ni al gato. Porque entre los detenidos se encontraban 2 ancianos de 66 años, Sí. jóvenes de 15 años y mujeres con sus pequeños hijos. Entre los campesinos torturados podemos mencionar, conseguir algunos nombres, de Ángel María Baldaño. Un héroe anónimo reivindicado en este programa. Aquí estamos reivindicando, vuelve a mencionar el nombre. Era Ángel María Baldaño, Rodolfo Ocanto. Humildes campesinos que entregaron su vida, a lo mejor sin saber nada, pero eran sospechosos. Cástulo Cordero, a Natividad Montes, Edesio La Rosa, Manuel Rico, Naislao Díaz, Lesme Montes, Cristóbal Roja, Ramón Suárez, Nelson Timaure, entre muchos otros, fueron detenidos por un comando de Santa Inés hacia la zona de Urdaneta, Siquisique, y luego los trasladaron al Teatro Operaciones 5 en Yumare. Bien lejos los llevaron. Sí, no a torturarlo. No, es que si se morían los dejaban por el camino, sí, con sí, la paliza que les no daban. se llevaron al 3, que lo tenían más cerca, sino se lo llevaron al Ajá. 5, allí en Yumar, en Yaracuy. Bueno, allá en Yumare sufrieron apalamientos, culatazos de fusil, simulacros de fusilamientos y de ahorcamiento, descargas eléctricas. Y todo esto ocurrió, como te lo decía, entre los meses junio, julio y agosto de 1972. Muchos de ellos les quedó de por vida, los años que les quedó de vida después, las marcas en su cuerpo. Igual que La Habana Cordero. Está como el sinvergüenza, un sinvergüenza es el que soltaron ahorita, lo que estaba preso por los acontecimientos del año pasado. Ay, que me torturaron, que no. Muchachos, es
que si ellos les hubiesen hecho lo mismo que, le hacían a los camaradas, y le hicieron a muchos camaradas aquí en Venezuela, no estarían echando el cuento, pues así de sencillo, pues. Hubo uno que dice, ¿te acuerdas el año pasado que lo violaron con un fusil? Que Imagínate tú. le empujaron por ahí una cosa, pero el fusil, imagínate tú, pues. ¿Ah? Y el tipo después salió hablando como era insuleta. No, y es capaz de haber dicho que lo violaron con un fusil, pero después que dispararon. Después Vamos a que ver la dispararon, temperatura en que quedó el que cañón. el cañón parece una plancha. Bueno, entonces, eso fue en el año Porque un chiste malo de vez en 1972. cuando cae mal hoy. Bueno, volviendo con Américo, porque estábamos tocando el año 1972. Américo Silva muere el 31 de marzo de 1972. Un Viernes Santo, a las 10 p.m. de la noche. Era el gobierno de Rafael Caldera. Américo venía de participar en la Tú sabes que los supervisión. copellanos dicen que con ellos no se torturó ni nada por No, el no, estilo, nada. ¿verdad? No, y que eso eran los adecos los que hacían eso. Pues No, los ellos se 1000 les olvidó que la masacre desaparecidos. de Cantabria fue un gobierno de Luis Herrera, ¿verdad? Entonces se Fíjate les que olvidó que eso lo hicieron en el gobierno de Caldera. A ellos se les olvidó que aquí hubo un baño de sangre de estudiantes en las calles del país en un gobierno de Caldera, al extremo de que los almanaques mundiales, en las noticias más resaltantes del año, aparecían manifestaciones estudiantiles con muertos en Caracas. Así hablaba, así eran los gobiernos de Copey. Y bueno, y corruptos, pues. En la masacre de Cantaura, el general que era ministro de la defensa para ese momento era aquel famoso general de división, porque llegaban general de división, Narváez Churrión, tipo que hablaba siempre con un bastón de mando, que es una daga, eso es una daga, ¿oyeron? Ese bastón de mando que tienen los generales es una daga, eso parece un bastoncito, no, parece una daga. Bueno, y el tipo después se fue con Vinicio Carrera, echaron el carrero y se fueron del país porque se llevaron hasta la tapa de sí, mierda. ese era el gobierno de Copey. Bueno, fíjate, y siempre se habla, ¿no? Que si los 1000 desaparecidos. Según las últimas investigaciones de Tarek Williams, junto con la fiscal, no son 1000 los desaparecidos, pasan de 6000, según lo poco que ha podido él chequear en los expedientes que ahora se abrieron. Sí, pero se hablaba del gobierno de los 1000 desaparecidos, El de el Leoni. gobierno de Leoni, ¿no? Pero entonces si lo que sumamos con lo de salía, ¿cómo se llamaba Caldera, la mujer de Leoni? Blanquita de Pérez. No, bueno, eso la quita de Ah, Pérez, la de Leoni, no, la de que la Leoni. mencionaban mucho porque la gente que iba allá a Miraflores y solicitaba que le regalaran una maquinita de coser y la mujer, tan buena gente y Mira, yo creo humilde, le que es Alzheimer. regalaba Benca de Leoni. Menca de León. Benca de León. Y bueno, entonces era muy buena, pues hay gente que dice así, ay, que ella era un alma de Dios, que ella, y ay, de Blanquita también, que Blanquitecita, Blanquita de Pérez, ellos creen que con esas acciones o con ya la iglesia darse 2 golpes de pecho, van a lavar toda la sangre de venezolanos inocentes que derramaron durante el ejercicio en el poder, igual que el del vampiro Ledesma, pues, él cree que con darse 3 golpes de pecho va a lavar toda la sangre. Dígame la sangre de los que estaban presos, ¿te acuerdas? Aquella masacre que hubo, a los presos los dejaron y después los acribillaron afuera. ¿Cómo actuó la policía metropolitana en aquellos acontecimientos? Ellos creen que con 2 golpes de pecho, con regalar una cocinita, regalar una camisa, un par de pantalones, ellos van a lavar toda la sangre de tantos venezolanos inocentes que cayeron a través del tiempo. Unos que sí le estaban echando pichón y ofrendaron su vida por la vida. Pero aquí muchos campesinos fueron asesinados y eran gente inocente, que no sabían sino simplemente sembrar, pararse a las 3, 4 de la mañana a sembrar un conuco para poder comer, porque incluso se estaban muriendo de hambre. Sí, eso eran los gobiernos en la cuarta. Claro. Fíjate que estamos hablando, volviendo, rebobinando un poquito atrás nuevamente. Pero como estamos hablando de Américo Silva, se ha estado haciendo homenajes a la primera. Y se ha dicho que en 1969, Ali se fue a Rumanía a estudiar, ¿no? Ajá. Ahora el asunto es que él se va después que sale libre por el allanamiento que hizo Rafael Caldera a la Universidad Central de Venezuela. Ahora, el allanamiento se hace
porque los estudiantes de la Universidad Central para aquel entonces estaban apoyando a los frentes guerrilleros con la logística. Sí, es verdad. Américo era uno de los que iba a buscar, ya fuera propaganda que le imprimían en la universidad o alguna arma que conseguían los muchachos, y se la bajaban de los dormitorios, de los pisos altos, bajaban en un saco amarraditos con unos mecates los muchachos, lo que le podían conseguir para la logística a Américo, y Américo la recogía. Cuando el allanamiento, según estuve por ahí leyendo, se llevaron presos no más de como 600 y tantas personas. Se llevaron hasta las monjas, que eran las que se encargaban de cuidar los dormitorios de las estudiantes femeninas. Se llevan a Ali y el Partido Comunista va a interceder por Ali. Dame un chancecito. A la que hay que llevarse a la monja esa que estaba hablando, que estaba pegando no, en serie de televisión. Esa es la que hay que ya se preso. ¿Y? Esa no hay que llevarse Y la ponerla presa, a eso hay picar que piedra. fusilarla. Esa, Eso la monja no- esa que salió que decía, Sí, fulano sí. de tal, que decía, una letanía de maldiciones, porque eso es lo que está haciendo, menos mal que monja, imagínate, si fuera otra cosa, ¿cómo sería esa maldición? Bueno, el Partido Comunista consigue la libertad de Ali en ese momento, pero con una condición, ¿verdad? El gobierno le impuso como condición al Partido Comunista que lo sacara del país, porque Ali era un agitador nato y sus canciones estaban haciendo actos de Subversiva, masa, eran subversiva. subversivas, y que en la universidad era un agitador nato. El Partido Comunista para el 69 hizo una batida, o lo que nosotros llamamos una vaca, una colecta de dinero. Nosotros le llamamos batida, Batida. porque pero la hacíamos en los barrios con un perolito en la mano. Sí, pero batida, pero sucede que hay personas que una vaca, que vamos a entender Generalmente nuestros términos. terminamos con una batida que nos echaba la policía. Sí, una batida, un asfalto por un Recuerda eso. planazo. Bueno, entonces el Partido Comunista hace la batida y logra entonces los pasajes, conseguir para el costo del pasaje, y así es como sacan a Lee Primera de aquí del país, para evitar que lo dejaran en un calabozo por Y lo agitador. mataran, y lo Lo iban a mataran, y matar. lo mataran. Bueno, y el asunto de Américo, que eran los estudiantes, muchos estudiantes le conseguían armas, le sacaban la propaganda y todo Américo en la central. Y a consecuencia de eso fue que Caldera allana la universidad. Ay, Yesenia, pero yo no sabía que éramos felices Y no lo y sabíamos. no lo Nos sabíamos. estamos enterando ahorita porque estamos leyendo Ay, que esto. con los adecos se vive mejor. Sí, bajo represión, Oye, hambre, miseria, así, tortura. hay que ser bien cara dura y oye, que para pensar No, de esa y manera, ¿no? Y hay gente que es tan, yo creo que es que no le dieron fitina cuando estaba chiquito, ni pescado, ni nada de fíjate, eso, porque, ahorita oye, detienen que a hay gente alguien. hay gente que ve el caballo de Simón Bolívar en el escudo, o lo ve raquítico, o lo ve azul. Como lo sacaron los Como lo colombianos. sacaron los colombianos. Más adelante se dan cuenta que el caballo es blanco, pues. Entonces hay gente que se monta en las entrevistas que se están montando, mira, aquí llega la derecha nuevamente a retomar el poder y esas cosas que estamos contando nosotros acá van a ser nimiedades para lo que ellos pretenden hacer. Ahí está lo que salió en el Nacional, pues, que lo vamos a tocar más adelante. Pero si aquí la derecha regresa y retoma el poder, aquí, bueno, los estadios van a quedar chiquitos para la gente que ellos van a fusilar. Lo que ocurrió en Chile va a ser una nimiedad para lo que pueda ocurrir aquí en Venezuela. No se dejen engañar, no se dejen meter el dedo en la boca, vean para atrás y vean lo que ocurría atrás, ¿no? Porque hay gente que está hablando hasta de las colas, pero se olvidaron de las colas de la beca alimentaria, que la gente se estaba muriendo de hambre y tenían que ya mendigar porque no le quedaba a la gente otra alternativa, 2 potes de leche y 200 bolívares. Ajá, mensajes, leemos algunos mensajitos, Ya, Jessy, para irnos a una pauta un musical. momentico que los ubique. Ajá, dame, yo sé dónde están. Ya, ya, ya. Ok, yo puedo aquí con mi lupa, 2 lupas justas, les digo. Si ustedes vieran Bueno, aquí hay se varios. revientan de la risa. Tienes varios mensajes aquí. Ajá, ¿cuáles son? Aquí hay uno de Leo. Dice, con eso que cuentan, podemos decir que la beca que le consigue el PCB a Lee Primera le salvó la vida Les salvó y la vida. evitó tuviera el mismo destino de Víctor Jara. Así mismo es. Y lo primero que le consiguió el Partido Comunista no fue una beca, camarada. La batida que se hizo fue para conseguirle el pasaje. O sea, esas cosas pasan de la historia que poco se conocen.
pero mi productora estrella, que siempre andamos metidos en internet y con la lupa yo medio veo y ella, pero nos vieran ustedes metidos en internet y en la computadora y en los libros para producir solo un programa. Duramos toda una semana completa, ¿verdad, Yesel? Sacamos pedazos, metemos, editamos acá. Pero es verdad, miren, nosotros aquí vamos a decir cosas que nadie sabe que pasaron, pero que realza la voluntad y la capacidad de lucha de los revolucionarios. Ajá, estoy buscando aquí, a ver, aquí está otro, ya. Es que este teléfono no lo conozco, me pierdo en él, porque bueno, no es mío. Aquí dice uno, lo envía según aquí la lista de contacto, la revista del pueblo. Sí, ese es Tamayo, el compañero Ah, Tamayo. ok. Parafraseando a Bolívar, llamarse revolucionario y no serlo es el colmo de la miseria. Revolucionario de boca hay mucho. Escuálidos, camisa roja también. Revolucionarios de acción son los más necesarios y a veces escasos. Sí, señor, eso es cierto. El revolucionario es más de acción que de teoría, aunque también decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. ¿Tú tienes algún mensaje en el tuyo, Jesse? No. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a la primera pauta comercial. Pausa musical, somos una emisora Me envenenó la comunitaria. televisión. Primera Bajo, pausa musical revolucionaria y crítica. bajo Discúlpeme la esa, dirección critíqueme del bastante poder, por haber dicho eso. bajo la dirección del poder Del poder popular. popular. Bueno, Estamos en la vamos a la ganadería. primera pauta musical. Vamos a escuchar algunas músicas importantes de alto contenido ideológico y regresamos, ¿verdad? Para hablar de cómo murió Américo Silva. Y otros temas que Y podamos otros tocar. temas que vamos a tocar aquí que son importantes y muy actuales, y muy actuales. Bueno, vamos a la pauta musical, 3 canciones, entre esas la canción y el himno de nosotros los comunistas a nivel mundial, la Internacional.
sintonía de Historias Revolucionarias con Fernando y Yesenia por La Sanareña. La radio del pueblo. Vamos pa'lante, vamos a triunfar. Hoy le cantaré a mi pueblo porque es que yo estoy aquí. Y porque soy guerrillero de cananas y fusil. Mi padre fue un campesino y en una hacienda murió de un balazo mansalvero que el patrón le disparó. Quedé solo con mi madre, yo trabajando de peor. Ella seguía cocinando y esclava del piletón. Comencé a entender la vida, la lucha y la explotación. Hablé con los compañeros sobre la revolución. Fui miembro de una brigada y a mi padre le expliqué que la lucha es larga y dura, pero que era mi deber. Hoy me encuentro en la guerrilla, decidido a continuar. Soy un soldado sencillo de la causa popular. Al cantarles estos versos quiero a mi pueblo decir: lucharé firme y resuelto hasta triunfar o morir. Hoy me encuentro en la guerrilla, decidido a continuar. Soy un soldado sencillo de la causa popular. Estás en sintonía de Historia Revolucionaria con Fernando y Yesenia. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. Mamá, esta son que mía, te reí en María, de Fernando y Yesenia, para la raya del pueblo. Solo que en la mía hay sudores bien. Brilla la estrella roja de la liberación y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Soy comunista.
vencer. Y por lo verás, por Venezuela tenemos que vencer. Soy comunista, siempre lo he sido. Comunista yo soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Con alegría, alza los puños, que viva la amistad de los patriotas que están luchando, formemos la unidad. De los patriotas que están luchando, formemos la unidad. Soy comunista, siempre lo he sido, comunista yo soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estás escuchando Historia Revolucionaria. Es un programa en donde rememoraremos a aquellos hombres y mujeres anónimos que la historia no quiere recordar. Por montañas y praderas avanza la división. Bueno, volvemos ya después de esta gran pausa musical. En una de esas canciones escuchábamos al camarada Gavino, comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y él narra ahí por qué se vuelve guerrillero, y se da como un estigma, pues eso de al papá se lo mató el patrón, una de las causas, una de las cosas que motivaron para que él se fuera a la guerrilla. Y bueno, indudablemente, pues a los compañeros y camaradas del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, desde este programa, desde estas ondas hercianas, nuestro gran saludo solidario y revolucionario, así como también a los camaradas y compañeros de la FARC-EP. También escuchamos ahí el himno del Internacional, que es el himno que entonamos todos los comunistas del mundo, y escuchamos una canción maravillosa de Ali Primera, que fue La Estrella Roja, donde él dice, soy comunista. Sí, somos comunistas y seremos comunistas hasta la muerte. Bueno, Yesenia, ya continuando el programa, teníamos por ahí dos cosas importantes. Cómo muere en combate Américo Silva y una carta maravillosa y hermosa que le escribe en ese momento el comandante del Frente Antonio José de Sucre, Carlos Bentancur, el comandante Jerónimo, a la viuda de Américo Silva. Bueno, volviendo con Américo, era el año 1972, específicamente el 31 de marzo de 1972, un Viernes Santo. A las 10 p.m. de la noche, durante el gobierno de Rafael Caldera, Américo venía de participar en la supervisión de una escuela político-militar junto a Pedro Centeno Gómez, que era el chofer del vehículo en que se desplazaba. Cuando venían a la altura del kilómetro 27 de la carretera El Pao, San Félix, allí fueron enfrentados por una alcabala de la Guardia Nacional. Era un comando forestal que había colocado una alcabala en esa zona. Para aquel momento, dentro de otras responsabilidades, Américo tenía la orientación del trabajo en los sectores obreros, estudiantiles, campesinos y de barrios en Guayana. Era miembro del Comité Político Nacional de Bandera Roja. Aquella bandera roja, no la actual, corregimos. De Bandera Roja, miembro de la comandancia del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre y responsable político-militar del distrito Trino
barrios. Sí, fíjate, no solamente era el problema de echar plomo, pues, un problema de carácter político, ideológico, como todo movimiento guerrillero en esa etapa de liberación nacional, bueno, Américo, una de esas alcabalas que montaba la Guardia Nacional con la justificación de Sí, que sí. era una alcabala Un forestal, comando forestal. que era para, tú sabes, supervisar que no estuvieran talando árboles, que sacaran madera ilegal, no, tenía otro objetivo también. Bueno, Américo narra realmente cómo muere Américo, pues Bueno, cómo se dio el enfrentamiento el ahí. enfrentamiento se da en esa alcabala porque Américo ya era reconocido. Sí. Recuerda que para aquellos años salían hasta panfletos, comunicados, donde a la cabeza se le colocaba precio. Aquí mismo, Argimiro y muchos otros, su cabeza tenía precio para el Estado. El que lo delatara, vivo o muerto, Sí, que nosotros cobraba una tenemos recompensa. incluso, nos colocamos en la cartelera del sindicato, cuando manejamos el sindicato de nutrición, un anuncio Un anuncio de donde prensa donde salían los se precios buscan vivos o muertos, y la y la recompensa recompensa por cada por uno de ellos. Argimiro pedían como que eran 5.000 bolívares, Era uno de 2.000 bolívares por la cabeza por el que más pagaban en aquellos años era por Argimero, ¿no? por Argimiro, El incluso comandante Carache. por Fabricio Ojeda eran 2.000 bolívares, algo así, precio. Y decían, vaya a denunciarlos en la prefectura, en la jefatura La civil, jefatura porque civil. los jefes civiles eran, bueno, eran punta de lanza junto con los comités de base de De acción Acción democrática, Democrática. los que se la pasaban delatando a todo el mundo, y muchos de ellos son culpables de asesinatos, de muertes, y muchos de los De sus campesinos propios del vecinos. inocente. Sí, 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 sí. Bueno, Américo Silva, conocido como el Flaco, en El aquella Flaco. zona, por su contextura, el Flaco, el comandante Ricardo, para otros, ¿no? Pero con cariño era el Flaco. También hubo otro Era, flaco, el flaco Francisco Prada. sí, que sí, nació hace pero poco. en este momento estamos hablando de Ajá. Américo. También le dicen el Flaco, en la zona de Oriente. Bueno, ya su carrera reconocida. Lo reconoce ese comando forestal, se da cuenta que es él, y de una vez empuñan las armas y tirotean el vehículo. Américo se baja y enfrenta la situación, también armado. Sucede el enfrentamiento y Américo cae. El chofer, que era Pedro Centeno Gómez, también enfrenta, pero no, cuando ve que no hay alternativa, que Américo cae, ¿verdad? Y no tiene oportunidad de recogerlo, según cuentan los relatos que hay, no le da ningún chance de recogerlo. Él toma el carro y se va de la zona. No salva su vida. No pudo salvar a Américo, pero salva la de él. Pero no duró mucho porque al poco tiempo también es asesinado, es acribillado en una de las calles de Oriente. Sí, porque aquí se daban asesinatos, el objetivo de los cuerpos, la orden que tenían los cuerpos de seguridad del Estado desde Betancur para que era disparen primero y averigüen después. Yo no les interesaba si era un anciano, si era un niño, si era una mujer embarazada, no, ellos disparaban y después, no, nos equivocamos. Y era el GAN de la muerte Sí, o el comando asesino. Como con la muerte, no, él se murió de un infarto, no, la muerte de Jorge Rodríguez, ¿no? Que salió Dirigido por Carlos Núñez Tenorio. Núñez Tenorio. Bueno, entonces fíjate, se da esa situación, ¿no? Con Américo. Muere luchando. Muere combatiendo a Américo. Yo a veces pienso, ¿no? Yo pienso y me pongo como en el lugar de Américo, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto. Quizás Américo se tiró del carro en un momento dado, claro, tú estás metido en un carro y eres un blanco fijo, pues es más fácil darle un blanco fijo que a un blanco que se mueve. Y como era de noche, yo me imagino que América dijo, tengo que salirme del carro, ¿verdad? Para poder moverme y enfrentar, porque no es fácil Sí, darle a hay un muchas blanco versiones. moviéndose. Fíjate que hay muchas Sí, versiones. hay muchas cosas que se pueden tener Hay en relación a versiones, eso. porque es que los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos represivos, o ese Siempre hacían las comando cosas a favor de forestal, nunca en un acta iban a decir en verdad qué fue lo que sucedió. Pero hay versiones como cuando que él cae en el asfalto tiroteado, hay otros que dicen que él en medio de la huida, no, él buscó correr después que disparó, herido, llega a una cerca. Y en vez de agarrarlo vivo, que lo que estaba era herido, ¿verdad?
ahí mismo lo acribillan en esa cerca, le dan los tiros de gracia. Eso también se dice. Pero específicamente no hay una versión totalmente cierta, porque a la misma familia tuvo que luchar mucho y enfrentarse a muchas circunstancias para que luego le entregaran el cuerpo para poderle dar sepultura. Sí, porque siempre ocurría así. Bueno, y esa era una época en donde ni siquiera la voz de alto, sino te reconocían, y de una vez te caían a tiros, pues, como fue el caso de Tito González Heredia también, Claro. que bueno. Y a muchos asesinaron nada más por parecer sospechoso, no necesariamente tenías que estar involucrado. Disparen primero y averigüen después. Bueno, hay una carta que después escribió Carlos Betancur, el comandante Jerónimo, que era el primer comandante del Frente Antonio José de Sucre para esa época de Bandera Roja. Se le escribió a la viuda de Américo. Se le escribió a la viuda de Américo. Léele esa carta, cosas interesantes ahí también. Carlos Betancur, el comandante Jerónimo, le escribe a la esposa de Américo. Aquí está, textualmente. Querida hermana, hace rato he tratado de escribirte estas líneas y debo confesarte que me he tropezado con ciertas dificultades para lograrlo. La caída de Américo nos produjo gran consternación y un cierto embotamiento del que no ha sido complicado reponernos. Pareciera como que de pronto una gigantesca explosión nos sorprendiera, abrazándonos por completo y nos hubiera dejado atribulados. Parece como si todos anduviéramos aturdidos. En mi vida de revolucionario he sido espectador de determinados hechos y episodios que no han dejado de marcar huellas en mí. Las fibras se me han encogido al ver que a mi lado han caído los mejores combatientes. Al tener que observar que uno de los mejores guerrilleros se desangra a nuestro lado a falta de una medicina a tiempo o a falta de atención médica oportuna. También me ha sacudido el cuadro dantesco que presentan legiones de campesinos muriéndose de hambres, cercanas por la tuberculosis y el analfabetismo, de niños carcomidos por los parásitos de hombres y mujeres mugrientas, arrinconadas en míseros ranchos destartalados. A ratos he sentido una inmensa tristeza por lo espeluznante de las cosas vistas. Ahora bien, debes imaginarte la angustia y el sufrimiento que experimenta un revolucionario al ver caer a uno de los suyos en un campo de batalla. No hay palabra con que describirlo. Y créeme, Argelia, que esta vez hemos de admitir que el golpe recibido ha sido demoledor. Es algo terrible. Nuestro camarada Américo acaba de caer entregando valientemente su vida a favor de la causa revolucionaria, en aras de una gesta profundamente humanística y que ennoblece a los hombres que la hacen suya. Ha muerto, contribuyendo a que un mañana no lejana nuestra Venezuela amanezca, iluminada por los cuatro costados con la luz del socialismo, sirviendo a la causa de los pobres. Estas frases no dejan de impregnarte de tristeza, pero al mismo tiempo cuán hermosas son, ya que el ideal más sublime al que aspira un revolucionario es aquel que consiste en sacrificar hasta la propia vida en defensa de la mayoría injustamente explotada. Américo Silva ha inscrito su nombre en el corazón del pueblo y que pertenece a ese tipo de hombres inmortales cuya semilla tarde o temprano ha de germinar, trayendo consigo un bello despertar. El revolucionario muere, pero orgulloso por defender la causa del pueblo. Sabe que puede caer en una parte del camino. Está consciente de esa posibilidad y no vacila en continuar. No desmaya en su empeño, porque los sueños de hoy serán la realidad del mañana. El revolucionario va feliz y resuelto al combate, porque está plenamente seguro de la causa que defiende, de su justeza, más aún cuando se combate un sistema cuyas llagas exhiben al descubierto, donde la corrupción es la más común, donde la mentira se hace ley. Ha muerto Américo Silva. Esta frase increíble, aún nos martilla en la conciencia,
como pasmosa vehemencia. Cierto que estamos preparados para tropezarnos con la caída en cualquier momento o en cualquier punto del camino. Mas, sin embargo, cuando ello sucede de verdad, quizás como obra del destino o el instinto, nos resistimos a creerlo. Argelia, la caída del flaco ha sido un golpe duro para nosotros. Pareciera como si de pronto la carne se nos desgarra hasta hecha pedazos y quedarnos mutilados para siempre. Américo fue un patriota a todo dar, un símbolo de rebeldía preclara de nuestro pueblo, expresión fiel del espíritu de cambio y superación, reflejo a una carta cabal, una gran decisión y una gran firmeza. En el curso de estos años de la lucha, llegué a conocer valiosos hombres de la revolución, hombres sinceros y muy valiosos, como Argimiro Gabaldón, Fabricio Ojeda, Tito González Heredia, o Rojitas, Luis Tineo, Juan Chacón, Hugo Guzmán, Víctor Tirado, Hugo Daniel Castillo o Comandante Bejuma, y muchos otros. Argelia, esta hora es dura para todos. Yo sé que más para ti, que lo amaste de verdad y que entregaste a él lo mejor de tu vida. Debes asimilar la derrota, pero eso sí, llórale si quieres, pero hazlo con lágrimas de rebeldía. Hazlo de manera que cada lágrima tuya sea un enunciado de guerra, que cada lágrima tuya signifique un latigazo para quienes sin duda tratarán de aconsejarte en falso, de manera que tu llanto no se convierta en admonición contra nosotros, sino que cada lágrima tuya se convierta en lo que dijera el Che, un canto de guerra y de victoria. Argelia, dile a tus hijos con altivez, con orgullo de haber sido la esposa de un guerrero, que su padre no ha muerto en vano. Dile a los niños las razones que indujeron a su padre a la escogencia de tal camino. Te abrazo junto a los niños. Comandante Jerónimo, Montañas de Oriente, 1972. Sí, bueno, el comandante Jerónimo Carlos Bentancur, hermosa carta, ¿no? La última vez que vimos a Carlos Bentancur fue en la asamblea de combatientes guerrilleros que hubo aquí en el Blanquito, donde nosotros asistimos. Sí. Porque nosotros pertenecemos al colectivo La Sanareña hoy, pertenecemos, pero también pertenecemos a un colectivo revolucionario y político que es el colectivo Quintín Buller. Que funciona en Barquisimeto. Que nosotros ya hemos hablado con Chichita, pues vamos a hacerle un programa especial también a Quintín Moya, un gran revolucionario que nadie recuerda, pero Quintín Moya también fue un gran revolucionario y este programa tiene fundamentalmente ese objetivo. Bueno, Yesenia, ya hemos agotado el tema. Agotado el tema. Bueno, agotado el tema no, pero ya hemos hablado lo que teníamos que hablar hoy. Ahora nos toca hablar de ¿qué? Un momento, algo muy importante. Okay. Fíjate, Américo está Señores, enterrado. La productora del programa es Yesenia Antique. Fíjate que Américo está enterrado en la parcela número 4, vereda 16, terraza 13 del cementerio de Chirica, en San Félix. Sus cuidadores y enterradores del cementerio a menudo colocan una flor y barren su tumba. Uno de ellos, en cada aniversario, le canta a Américo Silva 2 canciones. Le canta El Abela Chao. Otra canción que se le canta como homenaje en cada aniversario es aquella que compuso Carlos Puebla al Che, aquella de nombre Hasta Siempre, Comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Mientras unos cantan, otros permanecen reflexivos ante lo escrito en la lápida, en la tumba de Américo. Lo único que tiene escrito Américo Silva ahí en su tumba, en su lápida, dice: patria o muerte, venceremos. Honor y gloria para el comandante guerrillero Américo Silva. Honor y gloria. Ahora, en 1976, estando ya que habíamos nombrado a Francisco Jiménez, a nuestro comandante Ruperto, el viejo, Ruperto para 1976 estaba preso en La Pica y se conforma entonces el Frente Américo Silva, en honor a Américo.
Esto fue en el año 1976. Para ese momento, quien le correspondió, ¿no?, la responsabilidad de dirigir el frente fue a Pedro Vélez Acuña. Sí, bueno, estas son historias revolucionarias. Esto es memoria histórica. Y como lo decimos, ¿no? Para aquellos que dicen que con los adecos y los copellanos se vivía mejor y que eran felices y no lo sabían, para los que se están quejando todo el tiempo y dicen, oye, qué mal estamos. Bueno, hay bastantes problemas, es verdad, lo reconocemos, pero vamos a ser claros, la Cuarta República era eso. La Cuarta República, por el simple hecho de pensar diferente, usted perdía la vida. Por el simple hecho de usted no tener un carnet de acción democrática, usted no trabajaba. Por el simple hecho de usted no estar inscrito en el comité de base, usted era un vecino desagradable, ¿verdad? Mafioso, etcétera. Esa era la Cuarta República. Y como nosotros siempre lo decimos en este programa, no se deje engañar por aquellos que están haciendo un trabajo para retomar el poder, que es la ultraderecha y la burguesía de este país, porque después que los de afuera no hay Santa Lucía que valga, ¿no? Entonces no se dejen engañar, no se dejen envenenar la mente, envenenar la cabeza, envenenar el cerebro, diciendo que con los adecos se veía mejor, que con los adecos no había cola, que con los adecos aquí los mercados estaban llenos de comida. Sí, es verdad, estaban llenos de comida, pero es que la gente no tenía por qué comprarlo. Aquí se abombaban las latas en los estantes. Entonces, bueno, como ya terminamos el tema de hoy, vamos entonces a recordarle a aquellos que dicen que con los adecos se vive mejor, ¿verdad? Y que con ellos eran felices y no se veían. Señores, cuando aquí en el año 1990, una revista llamada Producto, en diciembre de 1990 sacó un artículo donde dice que la gente estaba comiendo perrarina y lo especifican claramente y tenemos el artículo, tenemos todo, nosotros vamos a leer y lo vamos a comentar, porque aquí tenemos que quitarle la careta, porque los adecos aquí, los copeñanos hablan con una desfachatez. O sea, ellos hablan como que si aquí en la Cuarta República, en los gobiernos 41 años en donde estuvieron mandando los adecos y los copeñanos, bueno, y todavía siguen mandando. En muchos casos la camisa Y todavía roja. siguen porque cambiaron la Esos son camiseta. unos finos Y todavía siguen pacoyaces. mandando muchos de ellos, no todos, en el PSV y en la Revolución hay muchísimas, la mayoría, el 90% de los que están ahí son gente muy buena y somos gente muy buena. El problema está en que se han impuesto muchos que entraron ahí que tienen mucho poder económico. No, no solamente poder económico, sino que tienen un discurso muy revolucionario, pero tú cuando revisas bien entre líneas son reformistas, individualistas, están pensando en ello y bueno, se ponen el uniforme rojo. Bueno, entonces mira, señores, documento histórico, una fanfarria, una fanfarria ahí. Para muchos que dicen que es mentira. Porque es lo peor de todo. No, aquí en Venezuela no es mentira, aquí la gente no comía perrarina. Aquí tenemos el artículo, la revista Producto era una revista editada por Fede Cámara. ¿Qué tal? Sí. O sea, Fede Cámara tuvo que reconocer que en ese momento, producto del paquete, que el paquetico Rodríguez, del paquete neoliberal que se estaba aplicando, la gente estaba muriéndose de hambre. El 51% de la población, 51% de los habitantes de esta patria hermosa que nos dejó Bolívar vivían en pobreza crítica. O sea, pobreza crítica es el extremo ya de hambre, pues el extremo de desnutrición. Bueno, Jessy, dale play. Señores, escuchen bien lo que dice este artículo. Lo pueden conseguir en internet. Dale play, Jessy. En su edición de diciembre del año 1990, la revista Producto, el cual era una revista especializada en publicidad y mercadeo, difundió un reportaje sobre el incremento de las ventas de perrarina en los sectores populares. No fueron más de 10 líneas, aunque suficientemente explícitas. Según la nota de prensa, los venezolanos de pocos recursos recurren al alimento para perros para llenar su mesa diaria. Ante la noticia, la revista Producto indagó con Manuel Rivero Sanabria,
que era el vicepresidente de Relaciones Industriales de Protical, que era la empresa que producía la perrarina. No, Protical dice el artículo. Es la Protinal, es un error de imprenta. Que se ha dicho que la gente está comiendo perrarina y también se ha dicho que nuestras ventas han aumentado debido a esto. Pero no puedo dar cifras que relacionen el crecimiento con nuestros tipos de consumo de perrarina, declaró Manuel Rivero Sanabria, el vicepresidente de Protinal. Para 1989, recordemos que eran los tiempos 89 en Caracazo. Que eran los el viernes y el sábado, paquetazo. este viernes y sábado que viene se cumple un año más del Caracazo. Que eran los tiempos del paquetazo neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Año, como dice Fernando, del Caracazo. El 47.5% de la población venezolana respondía al sector pobreza crítica. Y un año después el porcentaje aumentó a 51.5%. Y esta vez el segmento lo denominaban población en condición de extrema pobreza. Sanabria asegura que cualquier ser humano puede comer perrarina, que no es nociva para la salud, ya que sus ingredientes básicos son la harina de carne, proteína cruda de soya, grasa cruda, pellejo, sebo y hueso. Se presenta triturado y en forma de pequeñas bolas, y así están en el mercado desde hace más de 40 años. Perrarina ya es un genérico, remata diciendo el vicepresidente en 1990. Los ingredientes sufrieron en el año 89 varios aumentos. El componente criollo se disparó. En abril se fija un precio mínimo de 2.800 bolívares la tonelada de sorgo y maíz. Y en marzo asciende a 5.500. En abril a 7.000 y en octubre a 8.900 bolívares. Aumento de más de 185.7%. Y hablan de inflación, los hipotes ahorita y dicen que no, que es la inflación más alta del mundo. Él decía que este aumento era solo de la materia prima y que representa el 60% del costo de la producción de la perrarina para 1990. Recordemos la fecha. Estos aumentos se sienten en la calle. Un mes después, el kilo de perrarina, precio de venta al público, aumentó el 55% y se vende en 39.40 bolívares. Sin embargo, sigue líder del mercado con más de 55% de char y se enfrenta a Supercan y Purina, que se reparten el otro pedazo del pastel en el mercado. Cambiando la crisis, la empresa mantuvo las ventas del alimento para perros, aunque su situación financiera en general no sea la mejor. Parte de la estabilización de las ventas de perrarina vino de la mano de una campaña publicitaria protagonizada por una perrita femenina, ¿no? Una San Bernarda, escogida por la gente de Art Publicidad. La campaña que viene rondando... Los que le hacen el lobby a la oposición. Sí, Art Publicidad. La campaña viene rondando desde 1962, con 2 versiones. Y estará hasta este mes en el aire, o sea, diciembre de 1990 y el 91. Y será puesta por todos los canales, excepto por Venevisión. Porque ese es el grupo Cisnero, habían algunas contradicciones a ver qué se llama la Sí. Y con bastantes posibilidades de salir al aire el próximo año, en 1991. Una campaña en la cual se invierten más de 15 millones de bolívares. Que era un realero para aquella época. Sí, pero imagínate las ganancias, porque ellos invierten 15 millones de bolívares para el año 1990, imagínate las ganancias. Y la explotación del trabajador. Con media hora de trabajo ganaban el salario del mes. No, y recordemos Lo demás que para esa época parte del paquete neoliberal fue la congelación de los salarios. Sí. De hecho, el trabajo publicitario se afinca en perrarina,
porque de la producción total de la empresa en 1989 era un promedio de 1.500 toneladas mensuales. 1.300 pertenecen al alimento para perros. El mercado nacional del año pasado, o sea, el 89, fue de 2.364 toneladas mensuales, algo más de 73 millones al mes, o sea, a 31 bolívares el kilo. Y hasta el primer semestre de 1990, las cuentas indican un claro repunte en el mercado, o sea que la cuenta global va por el orden de las 2.262 toneladas mensuales. En una época de crisis para la gente, sí, ¿cómo es eso? Tenía un perro, eso trae gastos, ¿no? Y subieron. Ahora, enviaron a los trabajadores de esta revista, la revista Producto, a averiguar en los barrios, pues, por el repunte de las ventas. Sí, porque tener una mascota, oye, se está muriendo de hambre la gente y con un perro, ¿cómo es? O están engordando el perro para comerse. Una de dos. Una de dos, ¿no? Lo cierto es que los trabajadores de esa revista, a quien le hacen, los mandan a hacer ese trabajo, van a un abasto ubicado en el corazón del barrio Los Cerazos de San Bernardino, de Caracas, sí. allá en Caracas. Y el dueño del abasto, el señor Carlos Figueira. ¡Figueiro! Ajá. Entonces le da la declaración. Esos llamados retazos, decía el señor Carlos Figueira, no son otra cosa que el borde liposo de la carne, el excedente, o sea, los pellejos, que se entrega en el mostrador de cualquier carnicería, se regala. O sea, es regalado esos retazos. Sí, el señor Carlos Figueira, en el abasto, los Erazos, regalaba los retazos, que no eran más, él decía que eran retazos liposos, que eran todos los pellejos que le quitaban a limpiar la carne. Los regalaba, pero por la situación, por la crisis, no le quedó alternativa que empezar a vender el pellejo. El pellejo lo colocaba en el mostrador, empaquetadito, a 50 bolívares el kilo. Pero adiós a la gracia y bienvenido el saco de alimento para perros. Por lo demás, con un costo del PVP de 39.40. O sea, que era más barato comprar el kilo de perrarini te iba a rendir más que comprar a 50 bolívares el kilo de pellejo. Que no era para el perro, pues. La pregunta ante el mostrador, bueno, se le hicieron directa. ¿Usted cree que los clientes le están comprando más perrarina? ¿A usted le consta que se la comen? Eso lo dice Figueira en portuguero. Ahora el señor Carlos Figuera le contesta, yo no sé si se la comen, pero son mis vecinos y ninguno de ellos tiene perro. Mira, Jessy, con razón, en esa época uno preguntaba a un amigo, épale, ¿cómo está? Ladrando, mi hermano, ladrando, claro, no están comiendo perrarina, pues. Aquí hay bueno, llegó el momento. Un comentario donde uno de los trabajadores de la revista Producto, en 1990, él dice, me consta, de hecho, yo soy el autor de la foto que ilustra esa nota. En ese año se rumoraba por todos lados que la gente ya había inventado hasta recetas, hasta tipo hamburguesa, hacían con la perrarina como sustituto de la carne. No, incluso, no solamente perrarina, sino primero comenzaron a hacer lobbies en esos, ¿cómo se llama? Los comedores vegetarianos. Y los que bailan, esos los arecrinas. Los arecrinas esos que hacen, ¿cómo se llama? Baileterapia. Eso que lo pusieron, bueno, entonces ellos llegaban y hacían, sí, yo con las palabras griegas soy muy malo, hacían el lobby, ¿no? Entonces decía, usted agarra perrarini y le echaban una licuadora, le echaban leche, y más, esto es un alimento completo, ¿te acuerdas? Haciendo como diciendo, bueno, para poder comerlo, no decían más, que... En aquellos años salieron aquellas recetas que con la concha del plátano verde, tú la sancochabas y la mechabas, y luego le tirabas su tomatico y su cebolla y tenías una buena carne mechada para rellenar tu arepita. Y se puso muy de moda la concha de la parchita. Utilizabas las pepitas de la parchita y hacías tu jugo de parchita, pero las conchas las colocabas a cocinar y luego las licuabas y hacías un jugo de pera.
Pero con el papel toalé también, comprabas el rollo, usabas el papelito de afuera que era suavecito Y el de afuera, y el de sí, adentro también. derretía más. Y pasese los rollos, el bicho de cartón. Bueno, y se puso mucho en moda la carne de soya, La caja, que la era carne de la soya, dichosa gluten, carne gluten. molida, que no era más que gluten. A más de un siriaco mató ese gluten, ¿oíste? A más de un siriaco lo mató. Entonces, bueno, eso era esa época. Para los que dicen, señoras y señores, acaban de escuchar, para los que dicen que con los adecos y los cupellanos se vive mejor, Así era la cuarta. ellos dicen que ellos eran felices y no lo sabían. Bueno, de repente ya eran felices porque eran los enchufados de Acción Democrática y COPEI. Pero bueno, entonces, ajá, ¿qué otro tema teníamos por ahí? Sí, teníamos, entonces íbamos a hablar sobre la actualidad, ¿no?